puede que te estés preguntando cómo es posible que hayamos empezado esta unidad hablando de los distintos tipos de variables y que a continuación hayamos hecho un programa en el que no hemos tenido que pararnos a pensar en los tipos. Bueno, justamente lo hemos hecho así para ver que en Scratch no tiene prácticamente ninguna importancia porque tiene los tipos puestos de tal manera que, como es un lenguaje de iniciación, no te suponga un problema. Los va a distinguir y se va a dejar trabajar de una manera u otra cada tipo según su forma. Entonces, mira qué cosa tan sencilla que las variables, cuando uno las crea, aparecen con una determinada forma. Y esta forma encaja en según qué casillas y no encaja en otras. Ves que aquí un valor de una variable encajaría, aquí encajaría, pero aquí ya no. Entonces lo que han hecho ha sido distinguir según la forma cuál es el tipo de la variable y aún así han intentado que sea lo más suave posible. Pero sí que me gustaría que nos parásemos un poco a pensar que cuando hemos usado una variable esta de aquí, que le damos un valor 0, podríamos darle el valor que nosotros quisiéramos, también le podríamos dar el valor 0,5 y entonces a Scratch le está dando igual, un segundo, y a Scratch le está dando igual, ves aquí, que usemos un entero o que usemos un real. Esto no te va a pasar en la mayoría de los lenguajes de programación. En cuanto pases de Scratch a su siguiente, tienes que tener mucho cuidado, porque cada vez que trabajes con un tipo de variable, vas a tener que saber no solo cuál es el dominio, qué valores puedes usar, pues si son enteros no puedo poner 5,5, si son reales me va a perder, ¿vale? O sea, ese punto de ahí voy a poder necesitarlo o no. Y, muy importante, según qué tipo esté trabajando, tendrán los operadores un funcionamiento diferente. ¿Cómo es eso posible? Pues fíjate el operador de dividir. Si yo uso el operador de dividir en Scratch y aquí meto un 3 y aquí un 2, el resultado, que lo consigo simplemente clicando sobre la pieza, me dice que es 1,5. Pues este comportamiento no es igual en todos los lenguajes de programación. Entonces, cuando aprendas un lenguaje nuevo, preocúpate siempre de mirar cómo gestiona los tipos y cuáles son los operadores para ese tipo, porque en muchos lenguajes te vas a encontrar que al ser el 3 un entero y no estar definido como 3.0, que sí sería un real, y dividirlo por 2, que es otro entero, lo que haría la división es la división entera, es decir, que no te aparecería el 0,5 que aparece aquí, sería solamente 1. Y este es una fuente habitual de errores, de perderte en el código, dónde estará el error, dónde estará el error. Bueno, es que algunas veces el mismo operador para distintos tipos tiene un funcionamiento diferente. Entonces, como decíamos en Scratch, reales y enteros comparten representación, van con esta forma, no dan gran problema. Tenemos otro tipo de datos en Scratch. Ese tipo de datos, ves aquí que tiene una forma hexagonal y ves esto de aquí que tiene una forma hexagonal. Pues estos son los valores booleanos. Estos son los valores lógicos de verdadero y falso. Mira cómo a las cosas que aparecen en un hexágono en Scratch, la única respuesta posible es sí o no, es decir, verdadero o falso. Tenemos aquí nuestra variable que podemos encajar y ahora ya variable igual al 50 es falso. Pero si yo a var le doy el valor 50, ¿vale? Ves aquí que ahora ya sí, en esa cajita que es la variable hemos guardado un 50, cuando yo me vengo aquí es true. Luego, las piezas hexagonales las reservan para los valores lógicos o booleanos, verdadero o falso, y podemos operar con ellos. Algo que es cierto y algo que es cierto sería cierto en su totalidad. Cuando es una O tendríamos que cambiar las tablas de verdad y así ahora después haremos un programa en el que juguemos con estas piezas lógicas. Tenemos también la pieza de la O, ¿vale? Entonces, todo lo que es un hexágono, vamos a ver cómo los sensores, no habíamos reflexionado mucho sobre ello, a pesar de que lo hemos usado en varias ocasiones, mira cómo los sensores tienen esa forma, esa misma forma, porque tocando el puntero del ratón no admite más que dos respuestas, que es o sí o no. Es distinto, y ya llegamos al final de la zona de los operadores, es distinto
esta parte de aquí, unir Apple and banana, letra 1 de Apple, longitud de Apple, A está en Apple. Todos estos operadores de aquí son claramente diferentes. Esto no se está haciendo referencia a números ni a enteros. ¿Qué es lo que pasa? Que intentando no hacer distinciones entre unos tipos y otros, Scratch ha metido un tipo muy habitual en computación, que es la cadena de caracteres, lo ha metido también en la misma forma. Entonces, mira cómo cuando te hace una pregunta, ¿cómo te llamas? Si yo aquí le doy la respuesta, me llamo Belén, aquí dentro guarda las 5 letras de la palabra Belén. ¿Vale? Recuerda que hablábamos de los tipos, pues esto es un carácter seguido de otro carácter, otro y otro. A esto se le llama cadena de caracteres o vector de caracteres, pero normalmente se llama cadena o string. Entonces tienen sus propios operadores porque por supuesto yo esto no lo puedo sumar, yo no lo puedo multiplicar, ni lo puedo dividir. ¿Qué cosas puedo hacer en Scratch con una cadena de caracteres? Pues unirlo, por ejemplo. Yo podría unir la palabra hola con la palabra que me han dado como respuesta. Y esto debería darme hola Belén. ¿Vale? Puedo encontrar cuál es la primera letra de la respuesta. Primera letra de la respuesta es una B. Podría preguntarle cuál es la longitud de la respuesta y me da un 5. ¿Ves que vamos alternando? Aquí me daba una letra, aquí me daba otra cadena de caracteres y aquí me daba un número. Insisto, ten mucho cuidado porque todo esto que aquí es transparente, en cuanto hagas el salto a otros lenguajes de programación más avanzados, va a ser muy diferente porque vas a tener que ser consciente de qué estás manejando en cada caso.